¿qué es negociar? Negociar es una actividad mediante la cual dos partes enfrentadas intentan llegar a un acuerdo común, un acuerdo en el que todos ganan. Yo quiero esto, vamos a ver cuál de los dos puede más, quién es más fuerte. No. Necesitamos poner encima de la mesa nuestras estrategias de comunicación, apoyadas en nuestros principios, apoyadas en nuestros valores como sindicato. Porque lo que está en juego en la negociación colectiva es la solidaridad de la gente, la solidaridad con y entre los trabajadores y con la sociedad. En este momento... Conflicto y diálogo. Dos conceptos aparentemente enfrentados, pero que forman parte de la misma ecuación. Cuando trabajadores y empresarios abordan una negociación colectiva, parten de posturas muy alejadas que generalmente terminan en un punto de equilibrio. Bueno, pues vamos ahora a simular un escenario de negociación. Durante décadas, el marco de relaciones laborales ha tenido que adaptarse a los cambios económicos y sociales, también a una nueva cultura de la negociación. Si esto no lo asumir de entrada, posiblemente las pérdidas nos hagan cerrar la empresa. Nos remitimos a lo establecido en el convenio colectivo, donde existe... Cursos como este de comisiones obreras forman a representantes sindicales para negociar las mejores condiciones posibles de los trabajadores en unas reglas del juego que cada vez son más complicadas. En realidad, el convenio colectivo es la pieza fundamental para asegurar una cierta democracia en las relaciones laborales, sin las cuales estaríamos hablando seguramente de un auténtico feudalismo industrial, y más allá de un cambio de posturas, obviamente es una negociación donde hay que ceder, donde los equilibrios no son siempre fáciles de alcanzar, pero en realidad lo que nos estamos jugando es el día a día de centenares de trabajadores. Trabajadores y empresarios tendrán que hacer un esfuerzo por ponerse al día para enfrentar los cambios legales que el gobierno acaba de aprobar y que no han gustado a ninguna de las dos partes. Asuntos como la flexibilidad interna, el arbitraje vinculante en caso de conflicto o la prórroga de los convenios van a poner a prueba la capacidad de los negociadores. Un convenio colectivo es absolutamente fundamental. En una empresa grande, en una empresa líder, es la manera en que los sindicatos y la empresa acuerdan las condiciones laborales, acuerdan los beneficios sociales, acuerdan la retribución, acuerdan cómo se va a desarrollar la carrera de la gente que está dentro de la compañía y lo acuerdan entre los sindicatos para tener a la vez una mayor competitividad de la empresa y una mayor paz social, puesto que se acuerda con los sindicatos. La empresa Zardoya Otis, líder en el sector de elevadores, es solo un ejemplo de los momentos de tensión que se viven en muchos lugares de trabajo. Los empleados no entienden cómo una empresa que ha aumentado sus beneficios pretende modificar a la baja las condiciones del convenio. El pulso en la negociación se ha saldado de momento con un preacuerdo de mínimos. Gracias a que mantenemos un convenio colectivo que tiene una duración aproximadamente de unos 30 años, un poquito más, hemos sabido combinar unos buenos derechos sociales y unas buenas percepciones económicas con un desarrollo más que sostenido de la compañía. Es más, hemos conseguido llevar a esta compañía a ser líder en el sector, aumentando la diferencia con respecto a nuestros competidores cada vez más, año tras año. El mundo está cambiando, el mundo cambia y por tanto todo tiene que cambiar. Por poner un ejemplo, hace 25 o 30 años las empresas, los empleados daban mucha importancia a la antigüedad. Hoy en día la gente lo que da importancia es a la conciliación de la vida personal y familiar. Entonces hoy en día seguirte empeñando en hablar de antigüedad seguramente no es lo correcto. Lo que hay que hablar es cómo vas a cuidar a la mujer, cómo vas a cuidar los permisos que concilien la vida personal y familiar, cómo vas a permitir a la gente hacer una carrera y al mismo tiempo trabajar. Ese tipo de cosas son lo que realmente le interesan en ese momento a la gente, por tanto los convenios tienen que avanzar, tienen que evolucionar. El nuevo rumbo de la negociación colectiva, que parecía conducir a un gran acuerdo entre sindicatos y patronal, dio un giro inesperado en tan solo unos días. Con el telón de fondo de unos resultados electorales, un nuevo repunte de la crisis financiera europea y un debate promovido por los sectores más estrictos de la patronal, la negociación volvió al kilómetro cero y el gobierno tuvo que anunciar su decreto. El gran objetivo es que nuestras empresas tengan una mejor capacidad de adaptación a la crisis, cambiando sus circunstancias internas,
cambiando las relaciones laborales dentro de la empresa, cambiando jornada, cambiando salarios cuando sea necesario, cambiando la organización funcional de la empresa, pero sin apelar al despido. Esta es la clave. Cada vez parece más claro que cada vez que se va a tomar una decisión en nuestro país hay algún movimiento especulativo en los mercados financieros que coloca la prima de riesgo en máximos. Y al impulso de la evolución de la prima de riesgos actúa el Gobierno. Es decir, negociamos con el Ministerio de Trabajo, pero después son otros los que terminan imponiendo las decisiones. Una de las claves de la reforma de los convenios es la flexibilidad interna. El Gobierno ha fijado un porcentaje de jornada distribuido a lo largo de todo el año para que el empresario pueda organizar el trabajo según sus necesidades. Hasta ahora esta medida era voluntaria. El decreto ley tiene una cosa insólita, marca hasta un porcentaje, un 5% de distribución irregular de la jornada. Y esto lo que va a hacer es obligarnos aún más a las organizaciones sindicales a defender con todo ahínco y con toda firmeza las relaciones colectivas de trabajo, que de esta crisis salen un poquito más maltrechas, un poquito más debilitadas, lamentablemente con un gobierno que se dice progresista. Lo que nosotros estamos pidiendo en las relaciones laborales, la flexibilidad en el día a día de las empresas, es decir, cuando tú tienes necesidad de incrementar pues, un trabajo un fin de semana, pues que sea flexible y se pueda hacer, cuando tengas jornadas irregulares, que se pueda hacer, una cierta movilidad geográfica y funcional, cuando está fundamentada, se puede hacer, es decir, que no ponga pegas a las necesidades del día a día de las empresas, que son muchas y muy distintas. También se acortan los plazos de negociación para un nuevo convenio que ahora oscilarán entre 8 y 14 meses. Si no se llega a un acuerdo, empresa y sindicatos tendrán que someterse a los sistemas de mediación y, en último caso, a un arbitraje vinculante que plantea dudas sobre su constitucionalidad. El objetivo del Gobierno es resolver los bloqueos que pudieran producirse y trasladar a los órganos de mediación los 350.000 conflictos colectivos que tienen que decidirse en los juzgados cada año. Donde va a estar, creo yo, el trabajo fundamental es en todo lo que significa la flexibilidad interna de las empresas, donde hay los cambios en los turnos, en la organización del trabajo, en la jornada, en los salarios, van a ser cambios que, si no hay acuerdo entre trabajadores y empresarios, también la ley les dará la ocasión de apelar a un árbitro para solucionar sus conflictos, sus dificultades para alcanzar un acuerdo. El arbitrio obligatorio, en el que además el laudo es de obligado cumplimiento para las partes, terminaría de alguna forma con las relaciones laborales. Al final sabemos que un árbitro va a decidir y además vamos a tener que asumir su decisión, pues en muchas ocasiones se dejará que decida el árbitro, y cuando no sea así, la conflictividad, desde luego, por parte de los sindicatos quedará muy en entredicho. La inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro país están empleados en pequeñas empresas y el 70% de ellas se rigen hasta ahora por convenios sectoriales o provinciales. Ahora el decreto del Gobierno da más peso a los convenios de empresa, que podrían modificar a la baja algunas cuestiones básicas como el salario o los horarios. No obstante, hay unos 200 convenios de ámbito estatal o autonómico que no cubren a todos los trabajadores y en los que patronal y sindicatos podrían fijar unas reglas diferentes. Nosotros desde el CEPIME pedíamos que las empresas de menos de 5 trabajadores pudieran estar exentas de convenios, pudieran estar excluidas de convenios, sobre todo las que tuvieran menos de 2 años. En el inicio de una empresa las dificultades son muy importantes, desde luego cumpliendo el Estatuto de los Trabajadores, pero teniendo unas circunstancias que favorecieran el desarrollo de la empresa y sabiendo también que serían empresas que crearían empleo nuevo. ¿Qué es lo que puede suceder? No digo que vaya a suceder mañana, que una empresa con 10 trabajadores en su plantilla tome la iniciativa de negociar un convenio estando vigente el convenio al que ahora está adscrita esa plantilla, ese grupo de personas. Si consigue tener con quién negociarlo, y en las empresas pequeñitas es muy fácil imponer la voluntad del empresario, puede, cosa que no podía hacer antes, establecer condiciones peores de salario, de jornada y otras que afectan muy sensiblemente a la gente que las que tenía el convenio original.
Junto a la reforma de los convenios se han modificado los expedientes de regulación de empleo. La nueva norma abre la posibilidad de que los empresarios puedan despedir a 20 días por año si acreditan pérdidas transitorias. Como dato llamativo, desde que entró en vigor la reforma laboral, los trabajadores afectados por una regulación de empleo han disminuido un 6%, mientras que los expedientes de reducción de jornada han crecido en un 300%. Hace un par de días, mientras la patronal celebraba una junta general, Comisiones Obreras y UGT han llevado al Congreso de los Diputados 1 millón de firmas para apoyar su iniciativa legislativa popular y que el Parlamento cambie la reforma laboral que aprobó hace un año. La negociación colectiva ha sido un nuevo capítulo de esta reforma. Una negociación que parecía encauzada y que ahora depende de una tramitación parlamentaria para quedarse como está o incluir nuevas modificaciones. La música parecía muy buena, al final cuando poníamos la letra desvariaba todo. Y desgraciadamente con el decreto que nos hizo, con el borrador del gobierno de la semana pasada, es que hubo un momento en que ni música ni letra. Yo creo que eso se ha reconducido y que el espíritu del decreto del pasado viernes pues vuelve a caminar hacia una cierta música, una cierta diferencia del borrador que nos habían dado. Por tanto, esperemos que en el trámite parlamentario eso pueda mejorarse. El problema gravísimo está en la reforma laboral, que es donde bebe este reglamento. Y lo que hay que cambiar es la reforma laboral. Y en ese sentido creo que es muy importante que los parlamentarios aprovecharan la oportunidad que se va a derivar del registro de nuestra iniciativa legislativa popular para cambiar la reforma laboral y que estos atropellos tan sangrantes pues se puedan corregir. La negociación colectiva vuelve a poner a prueba la maltrecha situación que vive nuestro mercado laboral, la capacidad de activar la economía, el futuro de la paz social y la interpretación que harán los mercados financieros, pero sobre todo la capacidad de patronal y sindicatos para recomponer unas reglas de juego que afectan a la vida diaria de millones de personas. Algo que el histórico presidente de la patronal, José María Cuevas, resumió en un solo consejo: negociad siempre y cuando la negociación se vuelva imposible, seguid negociando.